Hola, yo soy Flor Distinta y estos son mis 5 libros favoritos de 2018. Quel que soit le chemin, j'ai choisi mon destin. Sera celui du cœur, oui, celui de l'humain. Sé que decir que tardo mucho en subir vídeo es decir básicamente obviedades, entonces vamos a saltarnos esa parte porque ya dije que estos meses iban a ser un poco complicados y además pues eso, que yo suelo subir vídeo cada 3 o 4 semanas, tampoco con mucha más frecuencia, pero el año pasado sí que subí con más puntualidad el top 5 de 2017. Creo que lo subí el 20 y algo de diciembre, pero este año como que he tardado un poco más en aclararlo todo y también en hacer la lista. También porque estoy aún aceptando que estamos en 2019, así que feliz año nuevo, no sé cuándo subiré esto. El año pasado me puse algunos propósitos para comenzar a leer a algunos autores, algunos libros, y he cumplido algunos, pero la verdad es que no todos los que me gustaría. Entonces yo este año me había propuesto no hacerme ningún propósito, ni literario ni personal, pero el último día cogí una lista y empecé a hacerme propósitos, y estos siguientes días los he rellenado aún más, entonces como que he acabado con la predisposición de no hacerme propósitos, he acabado con el año que más propósitos me he marcado. Pero bueno, en cuanto a literatura, la verdad es que me gustaría mucho comenzar a leer más histórica y comenzar a leer más político-periodística, también mucho ensayo. Es más o menos el propósito que tengo este año, entonces ahora como que estoy orientando un poco mis compras de libros en ese sentido. Y no sé, he sentido que no sabía prácticamente nada de las cosas de las que quería saber, estoy aquí en la ignorancia absoluta. Entonces como que, no sé, me habían entrado ganas de dejar un poco apartada, entre comillas apartada, porque la narrativa pues me gusta mucho, un poco darle espacio también, además de la narrativa, darle espacio a este tipo de libros de no ficción, digamos. Y eso, simplemente comentaros algunos de los propósitos pequeños que tenía. La siguiente reseña que vais a tener, al menos en el canal, va a ser El lobo estepario de Hermann Hesse. No sé cuándo la subiré, seguramente cuando acabe exámenes y pueda ponerme en serio a hacerla, no sé si será análisis o reseña. Y bueno, dicho todo esto, vamos a comenzar con el top 5. Este es el 5º año que hago un vídeo de top 5 y la verdad es que se repita un autor en 2 años pues es un poco cansino, ¿no? En cierta manera me he preguntado también cómo plantear, ¿no?, este top 5, porque siempre lo había hecho de los libros que más me habían emocionado, de los libros que a mí me han gustado y punto, y tenía más o menos claro cuáles eran. Pero la verdad es que este año me he encontrado con libros que me han hecho pensar mucho, que me han hecho reflexionar, como podrían ser más historia o más ensayos, luego libros que he disfrutado en sí, luego libros que me han emocionado, a lo mejor libros de poema que me han llegado mucho, pero he intentado seleccionar los que verdaderamente de todos estos tanto recomendaría como he disfrutado realmente. Y uno de ellos ha sido Rebelión en la granja de George Orwell. Este libro lo leí en verano, porque me suelo acordar bastante de en qué momento leo cada libro, y me acuerdo de llevármelo por ahí y tal, y de disfrutar muchísimo al autor, tanto la ironía como la crítica, como la parte política, pero que tampoco es política del todo porque es un libro súper sencillo de leer, y eso lo quería leer desde tercero o cuarto de la ESO, porque me acuerdo que nos lo mencionó en alguna clase muy puntual un profesor que tenía de historia en tercero o cuarto de la ESO, y entonces acabé leyendo 1984, que es el que tenéis en el top de 2016. Y lo dicho, ¿no?, el libro no trata una historia, hasta allá no trata una historia súper emocionante, sino que básicamente te cuenta el desarrollo de la Revolución Rusa y la especie de crítica que hace el autor hacia esta a través de una granja de animales donde los cerdos, digamos, son los que controlan el poder, que expulsan a los humanos, luego son estos los que controlan en cierta manera la granja, y bueno, como página tras página básicamente se mete con el desarrollo de la Revolución Rusa y con su gestión a saco, desde la primera hasta la última página. Y es curioso porque también el libro está escrito en el 45 y también el desenlace, ya no solo el desenlace, sino todo el desarrollo, todas las críticas puntuales y pequeñitas que hace a esta gestión, y antes de la caída del muro de Berlín, porque fue en el 45, muchísimo antes, crearon una especie de proyección, ¿no?, de Orwell, y ya hemos visto en cierta manera una especie de proyección en 1984 hacia el futuro, y volvemos a ver la especie esta de proyección que tiene en Rebelión en la granja hacia el desarrollo de la URSS.
me ha parecido muy interesante. Estamos en el momento de la crítica brusca, de la crítica, sí, también humorística, pero agresiva incluso, y lo que he dicho, ¿no? Ya sea en un parlamento, en un artículo de opinión, de decir las cosas demasiado directas o faltonas incluso. Y Orwell hace todo lo contrario, critica el desarrollo de la Revolución Rusa, a sus políticos, y todo de una manera muy elegante y al mismo tiempo de una manera con una agresividad escondida, en cierta manera. He encontrado un escritor muy crítico, ¿no? Porque dentro de que participó en la guerra civil de parte de los republicanos, dentro de que se describe como un autor socialista, también sabe ser crítico con muchísimo rigor. El libro que he puesto en el top 4 es un libro del cual hice un vídeo un poco más especial, que es poesía de Miguel Hernández, una especie de antología. Para lo que disfruto cada vez que cojo un libro de poesía, no leo tanta como me gustaría, y me gustaría pues eso, leer muchísimo más ahora en 2019, porque además son lecturas, la poesía es una lectura entre comillas bastante sencilla, y que quieras o no, un libro de narrativa quizás tienes que estar más pendiente de lo que estás leyendo, pero sin embargo la poesía pues puedes fluctuar, ¿no? con el libro. La poesía casi siempre es una lectura muy íntima, ¿no? Y me gustaría mucho seguir indagando en Miguel Hernández. Además esta antología pues eso, va separando cronológicamente sus poemas, y la verdad es que eso, la he disfrutado mucho, ya no solo por el contexto histórico, que también hay que tenerlo muy en cuenta, sino también por la parte más íntima en ciertos momentos del autor, y eso. Recomiendo mucho leer cualquier cosa de Miguel Hernández. No había leído nada aún, solo este año. Lo había dado en selectividad, y quizás es una de las cosas que más me frustraba, haber dado en selectivo a Miguel Hernández y no haber leído nada en selectivo de Miguel Hernández. No nos hicieron leer nada para clase, y evidentemente vas con prisas y tal, y a lo mejor no te lo planteas en ese momento. Y eso te da la biografía para que te construyas una especie de idea del autor, cuando en realidad debería ser todo lo contrario. Y cuando hago mis reseñas o mis análisis hago todo lo contrario, ¿no? Leo uno o dos autores, a partir de ahí a lo mejor ya me hago una idea del autor, y bueno, eso me gustó bastante, así que hice el vídeo que dejaré. Todos los libros que mencione que tengan vídeo lo dejaré por ahí arriba. Y bueno, voy a mencionar ahora a un autor que en cierta manera ya ha salido varias veces en el canal, entonces lo que he dicho, ¿no? Que cuando me gusta un libro o me gusta algo, pues lo menciono bastante en los vídeos. Pero eso, ya no simplemente enmarcar una obra suya, porque realmente tiene muchas cosas escritas y muy diferentes, y al mismo tiempo muy iguales, porque todas son una especie de reflexión sobre el autor. Y bueno, hablo de les originalitats de Joan Fuster, como de los otros libros, Sagitari o Nosaltres els Valencians. Bueno, Nosaltres els Valencians, el problema que tengo es que quizás no lo puedo recomendar tanto porque es un poco más densito, es histórico y tal, pero bueno, los otros ensayos me han gustado muchísimo. Cojo les originalitats porque es el que tengo así más a mano, el otro lo cogí de la biblioteca. Bueno, tenía ganas de leer a Joan Fuster desde el segundo bachiller, y hasta este año, bueno, hay muchas cosas que quería hacer en primero y segundo bachiller y que las he acabado haciendo este año. Y básicamente leer a Joan Fuster era una de esas cosas. Pensaba que era un autor que iba a decir, vale, pues leo este libro y ya está, y he leído a Joan Fuster, pero la verdad es que me he encontrado con un personaje que me ha gustado muchísimo, un autor que me ha gustado muchísimo, unas reflexiones que me han gustado muchísimo. Ha sido mi primer tanteo quizás con el ensayo, sobre todo en valenciano. No sé, he descubierto una figura con la que me he sentido muy cómoda leyendo y de la que quiero leer más. Es esa clase de autores porque hay libros, por ejemplo, que te pueden gustar, pero te gusta el libro en concreto. A lo mejor lees algo más del autor y dices, este autor no me acaba de cuadrar las otras lecturas. Pero, sin embargo, Fuster, él he seguido leyendo. Hay además una página que la dejaré abajo donde están digitalizados varios ensayos suyos o varios artículos de opinión suyos. Entonces, es un autor del que quiero leer aún más, si quiero saber más, y del que voy a escribir en breve, porque sí que puse algunas frases en el blog o algo así. Subí una entrada de Fuster, pero muy breve, y estoy contenta de haber entrado un poco en el mundo fusteriano. Estaba mirando ahora los libros que había elegido, y me ha parecido súper curioso las casualidades, ¿no?, de la vida, porque tanto el autor que he mencionado antes, comencé a leerlo por Fuster pero ociosos, y es un libro que cogí de la feria del libro de aquí. Y luego el libro que voy a decir ahora también, y básicamente fui a esa feria del libro y como no tenía tiempo simplemente pasé por delante y tal, y además me estaban esperando,
Total, pasé por delante y no compré nada, pero en ese momento se puso a llover. ¿Y qué hice yo? Pues entrar a la feria de libros hasta que parara de llover, ¿no? Porque era impresionante en un momento como se había cogido, ¿no? Fue cuando dije, voy a coger algún libro por coger, ¿no? Y cogí Fuster para ansiosos y cogí Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, que sí que es un libro que ya había pensado en leer, pero no sé, me ha parecido curioso que justo ese día cogiera a dos autores que luego se han convertido en mis favoritos del año. Bueno, de Ensayo sobre la ceguera de José Saramago ya tenéis vídeo en el canal, así que lo dejaré también por arriba. Ensayo sobre la ceguera me ha roto en cierta manera los esquemas, y eso me gusta mucho, que lo haga un libro que me rompa los esquemas. José Saramago nos introduce en un mundo en el cual todos han perdido la vista, en el cual quién seas tú físicamente ya no tiene ninguna importancia, y no sé, me pareció súper curioso, me pareció que hace una reflexión constante hacia todo, ¿no? Hacia cómo se forma realmente el ser humano. También una reflexión hacia lo que somos o dejamos de ser cuando nos estirpan la vista y cuando no podemos ver lo que hacen los demás, y quiénes somos cuando no nos ven los demás. Es, yo creo que un libro que se llama Ensayo sobre la ceguera y es narrativa, pero sin duda es un ensayo, sin duda es una reflexión interna, introspectiva, flipante, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que en el vídeo recibí hace pocos días un comentario en el que me decía que a una persona, Claudio me parece que se llamaba el del comentario, le gustaba mucho cómo escribía Saramago y que no entendía cómo a mí no me podía gustar, pero que era la primera persona a la que había escuchado que no le gustaba, ¿no? La estructura de Saramago. Y no es que no me gustara cómo escribe, o sea, quiero rematar un poco, o sea, matizar un poco eso, que aunque no conteste al comentario, pues contesto aquí, pero yo los leo todos. No es que no me guste cómo escribe Saramago, creo que Saramago escribe bien, simplemente no me gustaba cómo estaba estructurado el libro, que es diferente, y lo que dije en la reseña, el libro no tiene párrafos, el libro no tiene comas, no tiene diálogos. También ha roto un poco mi mente estructurada de diálogos y párrafos y puntos, y tenerlo todo bien cuadrado, la mente está cuadrada en la narrativa, me la ha roto un poco. Pero simplemente eso, que dije que me parecía un poco caótico y que no me acababa de cuadrar, y sí, no he escuchado a casi nadie decir que no le gusta la manera de cuadrar las cosas de José Saramago, pero bueno, aquí estoy yo. Simplemente eso, yo creo que está muy bien escrito, pero para mí me resulta un poco caótico, pero esto es súper subjetivo, como quieras tú estructurar o que te guste que esté estructurada las cosas. Y bueno, el último libro de este top 5 y el que creo que más he disfrutado a nivel general ha sido uno del que también tenéis reseña, que es Lolita de Vladimir Nabokov. Estaba bastante claro porque digamos que en la reseña como que me emocioné demasiado con su prosa y tal. Y sí que es verdad que lo que más me fascinó de descubrir a Nabokov era la manera en la que escribía, dentro de que es una traducción y dentro de que se pierde un poco el hilo a lo mejor de los juegos de palabras con las traducciones, pero al mismo tiempo eso, se vio en cierta manera en esta traducción plasmado el estilo del autor, del cual me enamoré y al cual le di mucha importancia, sobre todo en la reseña, con los juegos de palabras, con las metáforas y tal. No me ha pasado muchas veces, pero es de estos libros que acabas el libro y dices quiero escribir así, o sea, me moriría por escribir así. Dio la casualidad de que algunos meses después volví al autor y volví a este libro, y me fascinó aún más descubrir la construcción de personajes de la que yo quizás no me había dado tanta cuenta en una primera lectura, pero sí que es cierto que es un libro que, volviendo a él, se vuelven a ver matices tanto del autor, de su biografía, como de digamos, todo el contexto del libro y de la construcción de personajes, que quizás es lo que me fascinó en esta segunda mirada a Lolita. Y creo que es un libro muy bien escrito en el sentido ya de prosa, en el sentido de personajes, en el sentido de contexto y en todo en general. Una historia bastante difícil de escribir para la época y redonda sobre todo. Y digamos que es una historia que hace caminar de forma subterránea todo aquello que no puede mostrar explícitamente. Y eso, y es... Normalmente la narrativa que leo es más sencilla, es más directa, dice lo que quiere decir, mientras que con este libro pues abre la puerta a la poética. Y bueno, hasta aquí mi top 5 de este año. Tengo mucha curiosidad por ver qué top 5 pondré en 2019. Y bueno, para no enrollarme mucho, también me gustaría que, me haría mucha ilusión que en los comentarios pusierais vuestro top 5 también, para ir mirando un poquito cuáles son los libros que más os han gustado este año, top 3, top 5, lo que sea.
y apuntarme también recomendaciones, ¿no? Que siempre van guays. Y bueno, espero que tengáis un 2019 súper guay, tanto en literatura como en vida personal. Y bueno, si quieres decirme cualquier cosa, lo dicho, puedes dejármelo en los comentarios. Si quieres ver más vídeos sobre literatura y formar parte de este pequeño prodo de florecillas, puedes suscribirte al canal donde pone suscribirse. Y yo me despido, hasta la próxima y adiós. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá.